el sonido metálico de las llaves. El eco de las pesadas puertas al cerrarse. Y luego, el silencio. Un silencio tan denso que parecía tener peso propio. En la celda número 466 de la prisión de Robben Island, un hombre de 46 años se sentaba solo en la oscuridad. Sus manos, esas manos que algún día estrecharían las de reyes y presidentes, temblaban incontrolablemente. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. No sobreviviré aquí, pensó Nelson Mandela aquella primera noche en prisión. Nadie podría. ¿Has sentido alguna vez que te encuentras en una situación imposible? ¿Que las paredes se cierran a tu alrededor y no hay salida? ¿Que la ansiedad te devora por dentro mientras mantienes una fachada de calma? Bienvenido a Ansiedad y Grandeza. Hoy te voy a contar la historia jamás revelada de cómo el hombre que pasó 27 años en prisión no solo venció una ansiedad que habría destruido a cualquiera, sino que transformó ese sufrimiento en la fuerza que cambiaría a una nación entera. Y déjame decirte algo, si Mandela pudo encontrar paz interior en una celda de 8 por 7 pies, donde cada día era una tortura psicológica deliberada, tú puedes aprender a manejar la ansiedad que enfrentas en tu vida diaria. Todos conocemos al Nelson Mandela de las fotografías, el anciano sonriente con cabello blanco, el estadista sereno, el símbolo de reconciliación. Pero existe otro Mandela que pocos conocen. Un hombre que luchó con demonios interiores tan poderosos como los enemigos externos que enfrentó. Madiba, como lo llamaban cariñosamente, sufría episodios de ansiedad tan intensos que sus compañeros de celda lo describían temblando durante horas en las noches. Era un hombre acostumbrado al movimiento, a la acción constante, y de repente se encontraba confinado en un espacio donde apenas podía dar 3 pasos en cualquier dirección. Imagina esto, eres abogado, activista, padre de familia. De repente, te arrancan de tu hogar. Te condenan a cadena perpetua. Te asignan un número porque ya no mereces un nombre. Te dicen que morirás olvidado, que tu causa morirá contigo. Que tus hijos crecerán sin conocerte. Que tu esposa envejecerá sola. Durante su juicio, Mandela escribió: me iba a la cama con mi mente girando como un trompo, incapaz de dormir por la ansiedad. Palabras que resuenan con cualquiera que haya pasado noches enteras dando vueltas en la cama, atrapado en espirales de preocupación. La ansiedad de Mandela se manifestaba de formas que muchos de nosotros reconoceríamos. Ataques de pánico en medio de la noche que le dejaban empapado en sudor frío. Pensamientos catastróficos sobre el futuro de su familia y su nación. Momentos de desesperanza tan profundos que contempló el suicidio. Un miedo constante a que su espíritu se quebrara bajo la tortura psicológica. Preocupación obsesiva por detalles que no podía controlar. ¿Te suena familiar? Tal vez no estés luchando por liberar a una nación, pero esa sensación de estar atrapado, de que las circunstancias te superan, de que el futuro es un abismo oscuro, es la misma que sentimos cuando enfrentamos un diagnóstico médico preocupante, problemas financieros, o incluso cuando nos sentimos atrapados en un trabajo que detestamos. Todo cambió para Mandela durante su tercer año en Robben Island. Había sido asignado a trabajos forzados en una cantera de piedra caliza bajo el sol abrasador. El polvo blanco reflejaba la luz con tal intensidad que muchos prisioneros quedaban permanentemente ciegos. Sin protección para los ojos, sin guantes para las manos, Mandela sentía que su cuerpo y su mente se deterioraban día a día. Una noche particularmente oscura, después de recibir la noticia de que no podría asistir al funeral de su madre, Mandela sufrió el ataque de ansiedad más severo de su vida. Sus compañeros de celda lo encontraron en posición fetal, temblando incontrolablemente, incapaz de hablar. En ese momento, estuve más cerca que nunca de rendirme, confesaría años después. Pero entonces, algo extraordinario ocurrió. En lugar de seguir luchando contra su ansiedad, Mandela hizo algo revolucionario, la aceptó completamente. En sus memorias, escribió: esa noche comprendí que podía perderlo todo, mi libertad, mi familia, incluso mi vida. Pero había una cosa que nadie podría quitarme jamás, la libertad de elegir cómo responder. Este fue el nacimiento de lo que yo llamo el método Mandela para transformar la ansiedad en poder. A partir de ese momento crítico, Mandela desarrolló un sistema para gestionar su ansiedad y transformarla en resiliencia inquebrantable. Un método que, sorprendentemente, parece diseñado para nuestros tiempos de ansiedad crónica.
No puedes nadar contra la corriente indefinidamente, escribió Mandela. Hay momentos en que la única paz se encuentra en la aceptación. Mandela descubrió que cuanto más luchaba contra su ansiedad, más fuerte se volvía. En cambio, cuando la aceptaba como una respuesta natural a circunstancias extremas, la ansiedad perdía gran parte de su poder sobre él. ¿Qué pasaría si, en lugar de castigarte por sentir ansiedad, la aceptaras como una reacción natural de tu cuerpo ante lo que percibes como una amenaza? Una profesora universitaria que sufría ataques de pánico antes de sus conferencias me contó cómo este principio transformó su vida. Solía esconderme en el baño, odiándome por sentir miedo cuando había preparado mi clase perfectamente. Un día, simplemente me dije, estoy ansiosa, y está bien estarlo. Salí al podio y dije a mis estudiantes, estoy un poco nerviosa hoy, así que trabajemos juntos. Fue liberador. Mi ansiedad no desapareció, pero dejó de controlarme. En prisión, Mandela creó una estructura inquebrantable para sus días. Se levantaba exactamente a las 5 de la mañana. Hacía ejercicio en su celda durante 45 minutos. Meditaba durante 30 minutos. Estudiaba por horas específicas. Esta rutina estricta le proporcionaba un sentido de control en un entorno donde todo estaba diseñado para quitarle cualquier autonomía. Los rituales diarios, describió, fueron mi fortaleza cuando todo lo demás me fue arrebatado. En nuestro mundo caótico, los rituales pueden ser anclas de estabilidad. No tienen que ser elaborados o consumir mucho tiempo. Pueden ser tan simples como 5 minutos de respiración consciente antes de empezar tu día laboral, o una taza de té mientras escribes 3 cosas por las que estás agradecido. Un ejecutivo de alto nivel que manejaba proyectos multimillonarios me compartió: mi ansiedad era tan severa que tuve que tomar licencia médica. Lo que me trajo de vuelta no fueron los medicamentos, sino establecer rituales inquebrantables. Cada mañana, sin importar qué, salgo a caminar 20 minutos al amanecer. Es mi momento sagrado, mi reset mental. Los días que saltaba esta rutina, mi ansiedad regresaba con toda su fuerza. Ubuntu es una filosofía africana que Mandela abrazó profundamente. Se traduce aproximadamente como yo soy porque nosotros somos. Es la comprensión de que estamos interconectados, que nuestra humanidad está entrelazada. En sus momentos de mayor ansiedad, Mandela practicaba lo que él llamaba salir de mí mismo. Centrar su atención en las necesidades de sus compañeros prisioneros. Convertirse en consejero, maestro y apoyo para ellos. Cuando me perdía en la preocupación por mi propio sufrimiento, escribió, me sumergía en ayudar a otros. No hay medicina más poderosa contra la ansiedad que recordar que no estás solo en tu dolor. Una mujer que perdió su trabajo durante la pandemia me contó, pasé semanas paralizadas por la ansiedad, revisando obsesivamente ofertas de trabajo y mi cuenta bancaria. Un día, decidí ofrecerme como voluntaria en un banco de alimentos local. El enfoque en problemas más grandes que los míos, el contacto humano, la sensación de propósito, no curó mi situación financiera, pero curó mi parálisis mental. Esa misma semana conseguí 3 entrevistas de trabajo porque había recuperado mi energía y claridad. Quizás el método más sorprendente que Mandela desarrolló fue su uso de la visualización. En una celda diminuta, con apenas espacio para moverse, Mandela viajaba mentalmente. No a lugares de escapismo, sino al futuro que estaba determinado a crear. Cada noche, visualizaba con detalle minucioso el día en que Sudáfrica sería libre. Se veía a sí mismo caminando entre la gente, trabajando en una nueva constitución, creando una sociedad reconciliada. No era soñar despierto, aclaró. Era entrenar mi mente para el trabajo que tendría que hacer un día. Esta práctica no solo aliviaba su ansiedad inmediata, le preparaba para el momento en que sería liberado. Cuando ese día llegó, 27 años después, Mandela estaba mentalmente listo porque había ensayado ese momento miles de veces. ¿Qué pasaría si, en lugar de visualizar los peores escenarios, como hace naturalmente la mente ansiosa, entrenaras tu mente para visualizar los pasos constructivos que puedes dar? Un emprendedor que había perdido su primer negocio me contó, antes de mi segundo intento, me paralizaba la ansiedad de fracasar nuevamente. Mi terapeuta me sugirió que dedicara 10 minutos cada mañana a visualizar, no el éxito final, sino el proceso de construir mi empresa paso a paso, incluyendo los obstáculos y cómo los superaría.
Este simple ejercicio transformó mi ansiedad anticipatoria en preparación mental. Mandela pagó un precio enorme por su resistencia. Perdió gran parte de la vida de sus hijos. Su primer matrimonio no sobrevivió a la separación. Su salud quedó permanentemente dañada por las condiciones en prisión. Y sin embargo, cuando fue liberado en 1990, lo que sorprendió al mundo no fue su amargura, sino su serenidad. No su sed de venganza, sino su capacidad de perdón. En un discurso poco después de su liberación, Mandela dijo algo revelador: al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y la amargura, seguiría estando en prisión. Esta es la paradoja que Mandela descubrió: la verdadera libertad no es la ausencia de restricciones externas, sino la capacidad de elegir nuestra respuesta interior ante cualquier circunstancia. Años después de su muerte, Mandela nos ofrece una lección liberadora: la ansiedad no es un enemigo a vencer, sino una energía a redirigir. Imagina que estás en tu casa, abrumado por facturas que no puedes pagar, relaciones tensas, un futuro incierto. Tu pecho se oprime, tu mente se acelera. ¿Qué haría Mandela? Aceptaría plenamente esos sentimientos, sin juzgarlos. Siento ansiedad porque me importa mi futuro. Es una respuesta humana. Establecería pequeños rituales de control en medio del caos. Tal vez 5 minutos de respiración consciente, una caminata corta o escribir en un diario. Buscaría formas de conectar y ayudar a otros que también sufren, recordando que no está solo en su lucha. Visualizaría, no un escape mágico de sus problemas, sino los pasos concretos que podría dar mañana para mejorar su situación. Y aquí está el secreto más poderoso de Mandela: comprendió que la resiliencia no es rebotar a tu estado anterior después de una crisis. Es transformarte en alguien más fuerte, más sabio y más compasivo a través de ella. Como me dijo una superviviente de cáncer que ahora ayuda a otros pacientes: no soy la misma persona que era antes del diagnóstico. La ansiedad me consumía entonces. Ahora sigue ahí, pero ya no me define. Me ha enseñado mis límites y mi fuerza. Ha sido mi maestra más dura y más sabia. Permíteme mostrarte cómo puedes aplicar estos principios a situaciones cotidianas. En el trabajo, cuando enfrentes un plazo imposible o un jefe exigente, en lugar de entrar en pánico, pregúntate: ¿qué puedo controlar en este momento? Tal vez no puedas controlar las expectativas irreales, pero puedes controlar cómo organizas tu tiempo, cómo comunicas tus límites, cómo mantienes tu integridad. Una diseñadora gráfica me contó: solía trabajar en un ambiente tóxico donde los plazos eran imposibles. Cada solicitud urgente disparaba mi ansiedad. Comencé a aplicar el método Mandela, aceptar que no podía cambiar a mi jefe, establecer rituales de trabajo que me dieran estructura, conectar con colegas que sentían lo mismo para apoyarnos mutuamente. Y visualizar no solo sobrevivir al día, sino eventualmente encontrar un trabajo mejor. 6 meses después, estaba en una empresa donde valoraban mi salud mental. En las relaciones, cuando la ansiedad surge en una relación, el miedo al rechazo, al abandono, a no ser suficiente, podemos aplicar los mismos principios. Aceptar nuestros miedos sin que definan nuestras acciones. Crear pequeños rituales de conexión. Recordar que la vulnerabilidad compartida fortalece, no debilita. Un hombre que había sufrido años de ansiedad social me dijo: siempre temía que la gente descubriera que era un fraude, que no era tan inteligente o interesante como aparentaba. Un día, inspirado por la historia de Mandela, decidí aceptar completamente mi inseguridad. En una reunión, cuando sentí pánico, en lugar de fingir confianza, dije: este tema me apasiona tanto que estoy un poco nervioso al hablar de él. Fue increíble ver cómo la habitación se relajó instantáneamente. Mucha gente se acercó después para decirme que se identificaban con lo que había dicho. En la salud, pocos eventos disparan tanta ansiedad como los problemas de salud. Pero aquí también podemos aplicar el método: aceptar las emociones sin ahogarnos en ellas. Crear rutinas de autocuidado que nos devuelvan sensación de control. Conectar con otros que comprendan nuestro camino. Visualizar no solo la recuperación, sino cómo este desafío puede transformarnos. Una mujer que fue diagnosticada con una enfermedad crónica me compartió: los primeros meses fueron un infierno de ansiedad. Me preguntaba constantemente, ¿por qué yo?, y me imaginaba los peores escenarios.
Entonces leí sobre Mandela y cómo sobrevivió 27 años en prisión. Me dije, si él pudo encontrar significado en ese sufrimiento, yo puedo encontrarlo en el mío. Comencé a aceptar mi nueva realidad. Establecí rituales diarios de cuidado. Me conecté con una comunidad de personas con mi misma condición. Y visualicé no una vida sin dolor, sino una vida con propósito a pesar del dolor. Hoy, 5 años después, dirijo una fundación que ha ayudado a cientos de personas con mi misma condición. En 1994, cuando Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica, un periodista le preguntó, ¿cómo pudo sobrevivir 27 años en prisión sin que su espíritu se quebrara? Mandela respondió con una sonrisa, no evité la desesperación y la ansiedad. Las experimenté plenamente. Pero aprendí que así como mi cuerpo estaba cautivo, mi mente podía seguir siendo libre si yo lo elegía cada día. Quizás ese sea el mensaje más poderoso de todos. La libertad interior no es la ausencia de ansiedad, es la capacidad de elegir nuestra respuesta ante ella. Tú, que me escuchas ahora, llevas dentro la misma capacidad de resiliencia que Mandela. Tus miedos, tus ansiedades, tus momentos de desesperación no son señales de debilidad, son oportunidades para descubrir una fortaleza que no sabías que tenías. La próxima vez que sientas esa opresión en el pecho, ese nudo en el estómago, esa mente acelerada, recuerda, estás experimentando la misma energía que Nelson Mandela transformó en el poder para liberar una nación. ¿Qué podrías liberar tú con esa energía? Si este episodio ha resonado contigo y quieres profundizar en técnicas específicas inspiradas en la filosofía de Mandela para manejar tu ansiedad y desarrollar resiliencia inquebrantable, te invito a que des clic en el primer comentario de este video, donde encontrarás recursos adicionales que he preparado especialmente para ti. No olvides suscribirte a Ansiedad y Grandeza para descubrir cómo otras mentes extraordinarias transformaron sus propias batallas internas en legados que cambiaron el mundo. Activa la campanita para no perderte ningún episodio, y déjame saber en los comentarios, ¿cuál es tu mayor aprendizaje del método de Mandela? Recuerda las palabras del propio Madiba, puede parecer imposible hasta que se hace. Tu libertad interior está a solo una decisión de distancia. Hasta el próximo episodio.